Estamos en el horario del curso de técnicas de funcionamiento hotelero y vamos a darle seguimiento a nuestro contenido. Estamos hablando respecto a la estructura de los organigramas. Para poder estudiar y analizar un organigrama es importante que tomemos en cuenta lo que vimos en la clase anterior, y es que no podemos definir un solo modelo, es decir, no podemos tomar en cuenta que sea el mismo organigrama el que se vaya a utilizar en todas las empresas, por ejemplo, en los hoteles, de, qué sé yo, 1, 2, 3, 5 estrellas, que sea el mismo organigrama o esquema a utilizar. ¿Por qué razón no podemos generalizar? Recordemos lo siguiente. Recordemos que cada grupo y categoría tienen un enfoque. Cada grupo tiene ciertos lineamientos respecto a su funcionamiento. Y en este caso, la ley establece que, por ejemplo, los hoteles, moteles y las pensiones deben prestar servicios de hospedaje y alimentación. En el caso de los hospedajes, pues obviamente solo hospedaje. Entonces, desde ahí partamos entendiendo que dependiendo de los servicios que deben ofrecer o vender, pues así será la estructura del organigrama o de los departamentos que vayan a conformar la empresa. Ahora bien, respecto a cómo estructurar un organigrama, el día de hoy vamos a hablar de algunas reglas que se deben considerar. Entonces vamos a empezar con estas. Número 1. Para realizar un organigrama con efectividad o más de los criterios, a más de los criterios anteriores, tenemos en cuenta los siguientes. Rectángulo correspondiente al nivel más alto debe ser de tamaño mayor que los demás, por lo menos igual, pero nunca menor. Entonces, en este organigrama estamos viendo que el nivel más alto es el que está acá. Ahora, lo que nos dice esta regla es que este rectángulo tiene que ser igual a estos o tiene que ser mayor. Si el rectángulo es más pequeño, no se podría definir que sea la línea de mando. Entonces, una primera regla es que el punto más alto se ubique a través de un rectángulo mayor. Esa es una de los puntos que se deben considerar. 2. De la base inferior del rectángulo debe salir la línea jerárquica central, la cual debe ser siempre más gruesa que las demás. Entonces, por ejemplo, aquí está administración. Claramente nos está diciendo que administración es el departamento superior y los demás son los subordinados o subdepartamentos, podríamos decir. En este caso entraría contabilidad, tesorería y logística. Estos son subdepartamentos del departamento principal, que sería administración. Entonces, aquí vemos que esta línea, si se dan cuenta, esta línea es bastante gruesa comparada a estas dos. ¿Por qué razón? Porque la regla dice, de la base inferior del rectángulo debe salir la línea jerárquica central, la cual deberá ser siempre más gruesa que las demás. Entonces, esta es la línea jerárquica, esta es el nivel superior, estos son inferiores, y como denota el nivel superior, entonces se dan cuenta que la línea es más gruesa. 3. En el nivel inmediato inferior de la administración deberá aparecer las asesorías. Vea, dice, del nivel inferior a la administración. Entonces aquí tenemos, probablemente pues aquí esté administración y aquí tenemos a las asesorías. Perdón. Bueno, entonces les decía, dice que del nivel inmediato inferior a la administración vienen las asesorías. Regresemos acá. Entonces, vean, aquí está administración. Entonces, al desglosar administración, vendría administración y entonces se desglosa la asesoría legal y estaría planeamiento y planes. Entonces, tenemos que considerar que siempre va a ser importante que haya un subdepartamento de asesorías.
4. Luego de las asesorías estarán las unidades operativas con cada una de sus clasificaciones. Entonces aquí vendría la gerencia, que es el nivel más alto. Vean, incluso la línea gruesa nos indica que es el nivel superior y la línea de mando superior. Y luego se desglosan las demás. Aquí tenemos diseño, no tiene subdepartamentos, pero aquí tenemos producción. Y producción se divide en dos subdepartamentos. Producto A dice y producto B. Aquí podría ser el subdepartamento tal y, por ejemplo, sería recepción y entonces aquí entraría reservas y mostrador, que son dos subdepartamentos del departamento de recepción. Entonces lo que tenemos que entender es que cuando habla, dice luego de las asesorías estarán las unidades operativas. Cuando está hablando de una unidad operativa, se está refiriendo a aquellos departamentos en donde se produce o se elabora algún producto. Obviamente el producto va encaminado, va de la mano con un servicio, pero es donde se produce. Entonces, por eso está hablando de lo que es la producción. Dice, un organigrama debe tener sobriedad en el esquema, equilibrio en la distribución de los rectángulos, tipografía clara y de fácil lectura. Proporcionalidad en los tamaños, líneas cuyos trazos no se cruce y debe ser de fácil lectura e interpretación. No tiene que ser tan complejo, no tiene que ser tan estructurado un organigrama. Tenemos que considerar de que es importante pues que todos sepan cómo es que está diseñada la estructura. Por eso les dije inicialmente que hay dos clases de organigramas. Definamos que hay organigramas institucionales y organigramas departamentales. El institucional, su nombre lo dice, nos muestra la estructura general de toda la empresa. Por eso es que se le llama institucional. Pero hay organigramas departamentales. Y un organigrama departamental pues, nos muestra la estructura del departamento. Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces tenemos que considerar que los organigramas tienen que ser claros, tienen que ser entendibles, tienen que ser fáciles en cuanto a su comprensión. Esto nos permitirá entonces conocer cómo es el diseño interno de la organización. Ahora, hay otros puntos también que se pueden considerar para poder estructurar un organigrama, entre los cuales vamos a mencionar los siguientes. Para poder graficar un organigrama, dice, al momento de graficar un organigrama se puede seleccionar distintas maneras de hacerlo. 1. Disposición piramidal vertical. Se visualiza la estructura formal como una pirámide con los cargos jerárquicos superiores ubicados en la parte superior. Miren, aquí está. Este es un organigrama vertical. ¿Por qué razón? La línea de mando viene de arriba hacia abajo. Entonces ustedes ven que aquí este es el departamento superior o es la línea de mando superior y debajo de ella pues se viene otro, aquí estaría otro, pero si se dan cuenta este no tiene relación con los que están acá, el jefe superior es este, domina a este y a los tres subdepartamentos o tres subordinados que se encuentren en esta estructura del organigrama. Entonces eso es el primer punto, dice que los cargos jerárquicos superiores sean ubicados en la parte superior. Y aquí los tenemos. Siguiente punto. Disposición piramidal horizontal. Es decir, que la línea de mando entonces sea de izquierda a derecha. Se genera de izquierda a derecha haciendo coincidir el vértice de la pirámide, donde se representa la posición de mayor jerarquía en el extremo izquierdo del diagrama. Entonces vean, de izquierda a derecha. Este es su organigrama horizontal. Si ustedes se dan cuenta en la estructura de este organigrama, podemos notar lo siguiente. Dice, se genera de izquierda a derecha. Entonces aquí está la izquierda, aquí está la línea de mando superior. Si bien es cierto, este tiene contacto con este otro,
vemos que aquí hay otra línea de mando y se subdividen estos tres. Entonces, siempre tomemos en cuenta dónde va a estar la cabeza o la jerarquía superior en cuanto a las líneas de mando. Esto es algo muy importante, esto nos permite determinar dónde están los rangos de autoridad, por eso es que es importante que usted entienda. Regularmente los organigramas más comunes son los organigramas horizontales o bien los organigramas verticales. Esos son como los tipos de organigramas más comunes y los que nosotros podemos ver en la mayoría de empresas, pero el punto aquí es definir en dónde está la línea de mando. El siguiente tipo de organigrama, disposición circular. El gráfico se muestra en forma de círculos, dice. Los niveles de autoridad se ubican por capas, siendo los de mayor rango los que se encuentran en el centro. Entonces, miren, de aquí hacia afuera. Así es como vamos a ver las líneas de mando. Entonces, este sería superior y así se van a ir desglosando. Estos organigramas, la verdad es que no son tan comunes. No es muy común encontrar esta estructura de organigramas, pero sí es importante que nosotros conozcamos de estos, ¿verdad? Clasificación de los organigramas. Entonces ya vimos algunos criterios para poder estructurar un organigrama. Esos son criterios o reglas que se van a emplear para cuando nosotros queramos crear un organigrama. Pero también existe la clasificación de los organigramas y cómo es que estos se clasifican y dice lo siguiente. Dice, por su naturaleza existen los organigramas microadministrativos. ¿En qué consisten estos? Corresponde a una sola organización y pueden referirse a ella en forma global o mencionar alguna de las áreas que la conforman. Entonces, miren aquí, estos son microadministrativos. Aquí está la estructura interna de la empresa, por eso está diciendo corresponden a una sola organización, o sea, solo muestran la estructura. En otras palabras, podríamos decir que este es un organigrama institucional. Esto es algo muy importante. Entonces, solo nos está dando a conocer cómo es que está estructurada la empresa de manera individual. Por eso dice, corresponden a una sola organización y pueden referirse a ella en forma global o mencionar alguna de las áreas que la conforman. Entonces ahí tenemos que nos va a dar a conocer, está el director general y luego del director general está el departamento de diseño, de producción, de comercialización y entonces así se van desglosando los distintos subdepartamentos que la conforman. Debajo de diseño entrarían los dibujantes, en producción estarían los obreros y en comercialización estarían los ejecutivos de ventas. Pero aquí nos está mostrando la estructura de la organización, por eso se les conoce como microadministrativo. Pero hay otro tipo, macroadministrativo, y dice involucran a más de una organización. Y aquí vean cómo es que está estructurado. Dice, está la gerencia, está la parte de la asesoría, como ya lo vimos anteriormente en las reglas, que debe existir debajo de la gerencia, debe existir un área de asesoría, esto es algo muy importante, entonces ahí vemos que está dentro de la estructura. Y luego viene aquí, dice, está recursos, crédito, administrativo y financiero. Debajo de estos hay otros subdepartamentos, entonces vemos que hay un macro, hay otra estructura, está más complejo. Estos tipos de organigramas pues ya tienden a ser bastante completos, muestran ya una estructura bastante formal. Todo depende también del tipo de organización, ¿verdad? Así será también la estructura o la conformación del organigrama para darnos a conocer pues departamentos, áreas, subáreas, todos esos aspectos que son muy importantes dentro de la estructura de la empresa. Entonces están los organigramas micro y macro, pero también existe otro tipo de organigramas que son los organigramas mesoadministrativos. ¿Y en qué consisten estos?
consideran a una o más organizaciones de un mismo sector de actividad o ramo específico. Y vean aquí, ya vemos la unión de dos estructuras organizativas. Hay un macro administrativo, se unió a otro y entonces es así como se conforman los organigramas mesoadministrativos, con la unión de estructuras organizativas no solamente internas, es decir, no solamente de la empresa, sino también de otras. Por su ámbito, dice, hay organigramas generales. ¿Y en qué consisten estos? Y dice, contienen información representativa de una organización hasta determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características. Vea, dice, contienen información representativa de una organización hasta su determinado nivel jerárquico. Entonces aquí vemos esta estructura, vemos que es similar al que vimos anteriormente, que eran los organigramas verticales, en donde la línea de mando superior se define de arriba hacia abajo. Y pues aquí dice, pues que se ve la conformación o la estructura de la organización hasta ciertos niveles, es decir, la parte superior, digamos, sería el departamento administrativo, luego están las gerencias o el subgerente y debajo de eso están los jefes de áreas o de departamentos y ahí se cerró. Podría ser de esa manera, o bien podríamos decir que aquí está el gerente general, aquí están los supervisores de áreas y estos son los jefes de departamentos. Entonces, podría ser una forma de estructura organizacional. Los específicos, aquí podríamos hablar que este organigrama general muestra la estructura de toda la empresa, por eso se les dice generales, y los específicos pues estarían hablando específicamente de un área de la empresa, por eso dice, muestran en forma particular la estructura de un área de la organización. Por ejemplo, yo les mencionaba pues que el departamento de recepción está conformado por los subdepartamentos de reservas, mostrador, mano corriente, caja y créditos. Esos son los subdepartamentos del departamento de recepción. Como por ejemplo, también podría mencionar el departamento de alimentos y bebidas. El departamento de alimentos y bebidas está conformado por los subdepartamentos de lo que es cocina, restaurante, bar, banquetes y lo que es room service y economato y bodega. Entonces, los específicos muestran la estructura de un departamento y los generales muestran la estructura de toda la empresa. Esa es la diferencia entre este y el anterior. Por su contenido, dice, vea, también hay organigramas según el contenido. ¿En qué consiste este? Y dice, este grupo se divide en 3 tipos de organigramas y están los integrales. Y dice, en cuanto a los integrales, son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de una organización. Vea, dice, son representaciones gráficas de todas las unidades, es decir, de toda la estructura de la empresa administrativas de una organización y su relación de jerarquía y o dependencia. Si ustedes recuerdan, en la guía número 3 yo les expliqué los tipos de organigramas más comunes en la industria hotelera. Se los voy a compartir acá. Y estaban los C, los organigramas tipo B y los organigramas tipo A. Entonces regresemos a este y dice, por su contenido, y están los integrales. Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de una organización y su relación jerárquica o dependencias. Este podría ser ese tipo de organigrama, porque miren, está el gerente general, está el subgerente ejecutivo y luego están los jefes de cada uno de los departamentos. Entonces aquí están mostrando líneas de mando desde el nivel más alto hasta los distintos departamentos, pero solo nos mostró las líneas de mando, las autoridades que se pueden mover. Entonces aquí eso es lo que nos está diciendo los integrales, porque dice que estos muestran las unidades administrativas de una organización y la relación jerárquica o dependencia. Entonces aquí hay una relación jerárquica.
El sugerente es jefe el gerente general, perdón, es jefe del sugerente ejecutivo y a su vez el subgerente ejecutivo es jefe de Relaciones Públicas, del gerente de Alimentos y Bebidas, del Contralor General, del gerente de División de Cuartos, del jefe de Seguridad, del de Compras, del de Ventas, del de Mantenimiento y también del de Recursos Humanos. Entonces aquí vemos una jerarquía en cuanto a autoridades y la relación que tienen estos. Si hablamos de un jefe inmediato, por ejemplo, que le preguntaran al jefe de seguridad, ¿quién es su jefe inmediato? Él va a decir que es el subgerente ejecutivo y el subgerente ejecutivo a su vez va a decir que es el director general. Entonces, eso es lo que nos está diciendo que es un organigrama o que son los organigramas integrales. Los funcionales, ¿en qué consiste este tipo de organigramas? Y dice, incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma general. Regularmente un organigrama funcional, aquí tenemos la estructura, pues muestra el cargo opuesto o nos da a conocer la unidad de trabajo, pero también algo muy importante de este tipo de organigramas es que no solamente nos da a conocer esa línea, digamos así, sino que también cuáles son las tareas o las responsabilidades que conlleva el cargo puesto. Por eso es que se les conoce como organigramas, dice, funcionales, porque muestran funciones, es decir, muestran actividades, responsabilidades o tareas que se deben asumir en los distintos cargos o puestos dentro de la organización. También existen los organigramas de puestos, plazas y unidades. ¿En qué consiste? Y dice, indican las necesidades en cuanto a puestos y el número de plazas existentes o necesarias para cada unidad consignada. También se incluyen los nombres de las personas que ocupan las plazas. Esto es más como para llevar un control, ¿verdad? Ustedes para poder conocer las unidades de trabajo, para poder conocer cuántos trabajadores hay en cada una de ellas. Y aquí lo vemos. Como ya les dije anteriormente, hay algunos organigramas que no son nada comunes y aquí tenemos el caso de uno de ellos, ¿verdad? Estos organigramas no son comunes, no son utilizados constantemente, pero sí existen, ¿verdad? El objetivo de que estudiemos todos estos organigramas es que ustedes puedan conocer cómo es que cómo es que se estructuran las empresas, pero también cómo es que se van conformando a través de estos esquemas. Recuerde que un organigrama dijimos que es un esquema, eso es lo que es un organigrama. También hay otro tipo de organigramas. Bueno, pondríamos aquí, dice por su presentación. Aquí ya es otra categoría en cuanto a la estructura de los organigramas. Y dice que también hay por su presentación. Y dice estos tipos de organigramas son clasificados según su dirección geométrica, teniendo en cuenta siempre la jerarquía. En todos los organigramas va a ser importante e indispensable que se consideren las jerarquías, es decir, la estructura, las líneas de mando, todo eso es muy importante. Más que conocer o determinar los distintos departamentos, creo que es importante que nosotros determinemos entonces cuáles son esas líneas de autoridad, que definamos quiénes son los superiores y en qué rango del organigrama nosotros nos encontramos, en qué nivel nosotros nos encontramos como subordinados. También es importante que nosotros conozcamos si debajo de nosotros hay alguien más, es decir, si nosotros somos jefes o autoridad de otro grupo de trabajadores. Esto es muy importante porque recuerde que en una empresa se tiene que saber definir las líneas
líneas de mando o las distintas autoridades. Que recuerde que también yo le mencioné también que es muy importante que conozcamos los distintos departamentos o subdepartamentos, áreas gerenciales que encontramos en lo que es la industria hotelera, ¿verdad? Porque es lo que a nosotros nos compete conocer. En este caso, ustedes pueden ver aquí algunos nombres de cargos opuestos como el Contralor General, el Gerente de Recursos Humanos, el Gerente de División de Cuartos. Cuando habla de división de cuartos, se está refiriendo al departamento que se encarga de la limpieza, del mantenimiento y la preparación de las habitaciones. Esto ya se los había yo explicado en las clases anteriores, pero a ese punto voy, a que usted conozca cómo es que está estructurada la empresa y también conozca los cargos opuestos y las autoridades o las líneas de mando que hay entre uno y otro cargo. Esto es algo muy importante. Ahora, según su presentación, dice que existen organigramas verticales, que serían estos, y organigramas horizontales. Estos yo ya se los vine explicando, que esto más que todo nos da a conocer la línea de mando del organigrama. Entonces, si regresamos a un punto clave respecto a la estructura de nuestros organigramas, me voy a detener acá, pero vamos a regresar al punto inicial. Entonces, recuerdan que dijimos que un organigrama muestra las líneas de autoridad, es decir, jefes y subordinados. La responsabilidad, dice, de los diferentes cargos. Las unidades, es decir, cargos opuestos. Los distintos departamentos y subdepartamentos que estructuran la empresa y la relación que tienen entre trabajadores y entre departamentos. Eso es lo clave que nosotros podemos conocer y podemos determinar dentro de la estructura organizativa, independientemente del esquema o el gráfico que se esté utilizando, son puntos claves que se deben determinar dentro de los organigramas. Nos vamos a detener hasta acá el día de hoy. Recuerde que estamos hablando de lo que son los organigramas y cómo es que estos están estructurados o conformados.